La gasolinera del espectro. Buenas noches a todos los seguidores de Terror en la Carretera. Es un honor que una vez más estén aquí, escuchando mis relatos, compartiendo sus opiniones y dándome el apoyo que necesito para seguir adelante con estos relatos inquietantes. Si no fuera por ustedes, mi canal no sería lo que es ahora, así que de corazón, muchas gracias. Hoy les traigo una historia que, aunque parece sacada de una película de terror, la viví en carne propia. No soy de los que inventan historias, y lo que voy a contarles ocurrió en una de esas noches en las que uno jamás espera encontrarse con lo inexplicable. Soy Víctor Ramírez, tengo 45 años y llevo más de 20 como conductor de tráiler. Durante todo ese tiempo he recorrido prácticamente todo el país, y a veces, la soledad de la carretera se convierte en una compañera habitual. Sin embargo, lo que sucedió en una gasolinera en pleno desierto de Sonora me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre las carreteras. La historia que les voy a contar ocurrió hace un par de años, pero aún sigue rondándome. Cuando me detuve en esa gasolinera, jamás imaginé que lo que estaba por suceder cambiaría mi manera de ver la noche y el viaje. Así que prepárense para escuchar una historia que nunca olvidaré, y que probablemente ustedes tampoco. Mi historia comenzó mucho antes de que me subiera al primer camión. Yo nací en un pueblo pequeño en Durango, donde la vida no era fácil, pero tampoco difícil en comparación con otras regiones del país. Mi familia era de clase trabajadora, mi papá era obrero en la construcción, y mi mamá vendía comida en su casa. Vivíamos al día, pero no nos faltaba lo necesario. Sin embargo, a pesar de tener lo básico, siempre supe que no quería quedarme atrapado en ese ciclo. Desde joven, me llamó la atención el mundo de los camiones. Cuando tenía 18 años, me ofrecieron trabajo como ayudante de un camionero que pasaba por mi pueblo. Era una oportunidad para salir de allí, para ver más allá de las montañas y los campos que conocía. Al principio solo era el tipo que cargaba y descargaba mercancías, pero algo en mí me decía que podía ser más. Quería ser conductor, no solo un ayudante más. Con el tiempo, ahorré lo suficiente para tomar el curso y obtener mi licencia. A los 22 años, ya estaba manejando mi propio tráiler. Fue un cambio radical en mi vida. El dinero empezó a llegar con más facilidad, y las horas de soledad en la carretera se convirtieron en una especie de refugio. Me sentía libre, pero también, por primera vez, comencé a escuchar esas historias de otros camioneros sobre extraños sucesos en la carretera. Luces inexplicables, sonidos a medianoche y gasolineras que no deberían estar donde estaban. Algunos pensaban que eran leyendas, pero yo nunca presté mucha atención a esos rumores. Hasta que un día, algo sucedió que cambió mi visión para siempre. Era una noche particularmente oscura. El clima en Sonora estaba helado, y la carretera desierta se extendía frente a mí sin fin. Llevaba varias horas al volante, y ya estaba empezando a sentir el agotamiento en mis ojos. Había pasado la última ciudad conocida hace mucho, y ya no había señales de vida en kilómetros a la redonda. El marcador de gasolina me indicó que pronto quedaría sin combustible, y decidí que era el momento de parar. No sabía bien qué gasolinera encontraría, pero confiaba en que alguna estación cercana aparecería pronto. De repente, a lo lejos, vi una luz tenue. Era una gasolinera en medio de la nada, rodeada por un paisaje árido, sin casas ni luces cercanas. Era la única señal de vida en un lugar que parecía olvidado por el tiempo. Me sentí aliviado, ya que sabía que la gasolina no me duraría mucho más. Decidí detenerme, a pesar de la extraña sensación que comenzó a invadirme. El lugar estaba demasiado tranquilo. La gasolinera tenía 2 bombas, ambas iluminadas por faroles amarillentos, y el edificio principal parecía en su mayoría bien conservado, aunque algo envejecido. Lo raro era que no había vehículos, y ni siquiera un sonido provenía de la tienda. Al principio, no me percaté de nada extraño, pero conforme fui acercándome, la sensación de estar siendo observado comenzó a aumentar. No me asusté,
pero sí me sentí incómodo. Bajé del camión y caminé hacia la bomba. Justo cuando iba a llenar el tanque, un ruido vino de la tienda. Era un ruido bajo, como si alguien estuviera moviendo algo en el interior, arrastrando una silla o una caja. Miré hacia la puerta de la tienda, pero todo estaba oscuro y cerrado. Pensé que quizás algún trabajador estaba dentro, pero no vi ninguna señal de vida. Empecé a llenar el tanque, pero algo no estaba bien. Un frío inexplicable comenzó a llenar el aire, y a lo lejos, vi una figura aparecer en la entrada de la tienda. Era una figura humana, pero al principio no podía distinguir bien sus rasgos. La figura parecía inmóvil, observando desde la sombra. No le presté mucha atención, ya que pensaba que era solo un conductor más que había llegado y que esperaba su turno. Sin embargo, lo que sucedió a continuación me heló la sangre. La figura comenzó a caminar hacia mí, pero de una manera extraña, como si flotara por encima del suelo, moviéndose con una cadencia suave, sin hacer ruido. Al principio, pensé que estaba soñando o que mi mente estaba jugando conmigo, pero cuando la figura se acercó aún más, pude ver que no era humana. Era una sombra, un cuerpo sin rostro, con una silueta que no podía comprender. No tenía ojos, ni boca, ni nada que indicara que era una persona. La figura se detuvo a unos metros de mí y, con un movimiento lento, levantó un brazo y señaló hacia el fondo de la gasolinera, hacia un lugar donde no había nada más que desierto. Fue en ese momento cuando algo en mi interior me dijo que debía irme de allí, y rápido. Me subí al camión sin pensarlo, y cuando intenté arrancarlo, el motor no encendió. Estaba atrapado. Fue entonces cuando escuché una voz, o más bien una especie de susurro en mi cabeza. No hay salida. Desesperado, volví a intentar arrancar el motor, y esta vez, por suerte, el camión encendió. No miré atrás, aceleré con fuerza y no dejé de correr hasta que la gasolinera desapareció de mi vista. No pude comprender qué había sucedido, ni por qué, pero cuando regresé al mismo tramo de carretera semanas después, la gasolinera ya no estaba allí. El terreno estaba vacío, como si nunca hubiera existido. Lo que sucedió esa noche sigue sin tener explicación. La gasolinera parecía estar ahí, pero ahora ya no había rastro de ella. Cuando hablé con otros camioneros, algunos me dijeron que era común que algunas estaciones de servicio aparecieran y desaparecieran de la nada, pero nunca me dieron una respuesta convincente. No obstante, algo cambió en mí después de esa noche. Desde entonces, cada vez que paso por esa parte de la carretera, siento una presencia, como si algo estuviera observándome desde las sombras del desierto. Siempre espero encontrar esa gasolinera de nuevo, aunque en el fondo sé que no debería, porque hay cosas en la carretera que no deben ser tocadas. Y esa gasolinera, con su espectro en la oscuridad, es una de ellas. A veces, en las noches solitarias, me pregunto si todo lo que viví esa madrugada fue real, o si fue el cansancio y el agotamiento los que jugaron con mi mente. Pero cuando recuerdo esa sensación, ese frío en el aire y la figura sin rostro, sé que lo que ocurrió fue más que una simple ilusión. Si alguna vez se encuentran con una gasolinera solitaria en medio de la nada, piénsenlo 2 veces antes de detenerse. Algunas cosas en este mundo no deberían ser despertadas. La gasolinera abandonada. Buenas noches, amigos de Terror en la Carretera. Primero que nada, quiero agradecerles de todo corazón por el apoyo incondicional que me han brindado. Cada like, cada comentario y cada suscripción me hace seguir adelante con estos relatos, aunque muchas veces las historias que les comparto no sean las más fáciles de contar. Hoy les traigo una de las más extrañas y, debo decir, perturbadoras. Es una experiencia personal que, hasta el día de hoy, sigue sin tener una explicación lógica. Y lo peor de todo, sigue rondándome, aunque haya pasado mucho tiempo. Soy Carlos Salazar, tengo 42 años y llevo más de 15 años manejando un tráiler por las carreteras de México.
Lo que les contaré a continuación ocurrió en una madrugada oscura, cuando me encontré con algo en una gasolinera que jamás olvidaré. Lo que vi, lo que sentí, no tiene sentido, pero les aseguro que todo ocurrió de verdad. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y acompáñenme en este relato. Antes de convertirme en conductor de tráiler, mi vida no era muy diferente a la de cualquiera que naciera en un pueblo pequeño del norte de México. Crecí en una familia humilde, sin lujos ni comodidades, pero con una fuerte ética de trabajo. Mi padre, un hombre rudo y sin demasiados rodeos, me enseñó desde pequeño a ganarme la vida con esfuerzo. A los 18 años, ya estaba trabajando en la tienda de repuestos de automóviles de mi familia, pero no era lo que realmente quería hacer. No sé si fue por la necesidad de escapar de la rutina o por el deseo de conocer otros horizontes, pero mi vida dio un giro inesperado. Un día, un hombre que pasaba por el pueblo se acercó a mi padre para ofrecerle trabajo como chofer de tráiler. Mi papá, que ya no podía estar mucho tiempo fuera de casa debido a su salud, me preguntó si yo quería tomar su lugar. Pensé que era una buena oportunidad para dejar el pueblo y empezar algo nuevo, así que acepté. No tenía idea de lo que me esperaba en las carreteras, pero estaba decidido a intentarlo. Desde entonces, me convertí en chofer de un tráiler y comencé a recorrer los caminos del norte del país. Al principio, fue difícil. La soledad de las carreteras, las horas interminables al volante y los pocos momentos de descanso fueron algo con lo que tuve que aprender a vivir. Pero con el tiempo, la carretera me fue dando lo que necesitaba, independencia. Y sobre todo, me enseñó a ser más fuerte de lo que nunca imaginé. Las noches solitarias fueron mi única compañía, y con ellas llegaron historias, leyendas y mitos que se cuentan entre los conductores. Fue ahí cuando me di cuenta de que las carreteras no solo esconden rutas largas y tediosas, sino también secretos que a veces es mejor no descubrir. Recuerdo esa noche como si fuera ayer. Era uno de esos viajes largos, cargado con toneladas de mercancía. Ya estaba por terminar la jornada, y el sueño me empezaba a pesar. A medida que avanzaba por la carretera, vi a lo lejos una gasolinera que parecía estar fuera de lugar, ubicada en un tramo solitario. No había luces brillantes como en otras estaciones, ni el bullicio de vehículos. Todo estaba desierto y una neblina densa envolvía el lugar. En ese momento pensé que sería un buen sitio para detenerme, estirar las piernas y tomar un descanso. Además, mi tanque ya estaba a la mitad, y no quería arriesgarme a quedarme sin gasolina. Detuve el tráiler frente a la gasolinera. No había nadie en el lugar, lo que me pareció extraño, ya que a esa hora siempre solía haber algún trabajador atendiendo. Decidí salir del camión y acercarme a la bomba. La estación estaba completamente en silencio, como si el tiempo se hubiera detenido allí. El lugar parecía abandonado, pero algo me impulsaba a quedarme. Al acercarme a la bomba, escuché un ruido en el fondo, como si alguien estuviera moviendo algo dentro del edificio que estaba detrás de la tienda de la gasolinera. Me quedé quieto, observando en la oscuridad. De repente, una figura salió de la sombra, un hombre, de aspecto sucio y con una camisa rota. No pude verle bien el rostro, pero algo en su postura me hizo pensar que no estaba bien. Estaba quieto, observando el tráiler, como si estuviera esperando algo. ¿Se le ofrece algo?, Swingo pregunté, ya un poco incómodo por la situación. El hombre no respondió. Se acercó lentamente a la bomba, y lo que hizo después me heló la sangre. Con la mano temblorosa, comenzó a girar la perilla de la bomba, pero no parecía que estuviera intentando llenar ningún tanque. Algo estaba mal, y lo supe al instante. «No hay gasolina aquí, ¿verdad?», Zrenia pregunté, pero el hombre simplemente siguió manipulando la bomba sin mirarme. Fue entonces cuando una ráfaga de viento levantó la niebla, y pude ver más detalles del lugar. La gasolinera estaba cubierta de polvo, con las ventanas rotas y las luces apagadas. Pero lo peor de todo era el sonido, un zumbido bajo, como un susurro, que provenía del interior de la tienda.
El hombre levantó la cabeza lentamente y me miró. No podía ver bien su rostro, pero lo que sí vi fueron sus ojos, completamente vacíos, como si no hubiera nada dentro. «Ya no queda nada aquí», dijo con voz rasposa, antes de dar media vuelta y desaparecer dentro del edificio. Algo no encajaba. Tomé el teléfono móvil y traté de llamar a la compañía para preguntar sobre la estación, pero la señal no funcionaba. Alguien debía saber que ese lugar estaba cerrado, y sin embargo, allí estaba yo, parado frente a una gasolinera que parecía no existir. Decidí irme, pero antes de darme la vuelta, escuché el ruido de un motor encenderse. Miré hacia atrás y vi un camión estacionado detrás de la gasolinera. No recuerdo haberlo visto antes, ni mucho menos haberlo escuchado llegar. Era un tráiler, de color oscuro, con una carga cubierta, pero no había nadie a la vista. Sentí el aire volverse más frío, como si algo me estuviera observando desde la distancia. Decidí que ya era suficiente. Subí al tráiler, arranqué el motor y me fui de allí sin mirar atrás. Pero esa noche, esa gasolinera nunca dejó de rondarme. Lo que pasó después sigue siendo un misterio para mí. La gasolinera desapareció de la carretera. Cuando pasé de nuevo por esa misma ruta, no había rastro de la estación. Ni siquiera pude encontrarla en los mapas. Lo más extraño fue que varios días después, cuando volví a preguntar a otros conductores, nadie sabía nada sobre esa gasolinera. Algunos me miraron como si estuviera loco, pero yo sabía lo que había visto. A veces, las carreteras esconden secretos que no deberían ser descubiertos. Y esa noche, lo supe por experiencia, el despertar de la gasolinera. Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Antes de comenzar con esta nueva historia, quiero agradecerles por todo el apoyo que me han brindado. No solo por sus visualizaciones, sino también por sus comentarios y la buena vibra que siempre envían. Gracias a ustedes, me he atrevido a compartir con más confianza algunos de los relatos más inquietantes y personales. Esta noche, les traigo una historia que podría parecer algo sacada de una película de terror, pero les aseguro que fue completamente real. O al menos, eso es lo que creo. Soy Javier Herrera, tengo 38 años, y soy conductor de tráiler desde hace más de una década. Las historias de carretera siempre me han atraído, pero nunca imaginé que yo mismo viviría una de esas que te ponen los pelos de punta. Lo que sucedió en una gasolinera en medio de la nada aún me persigue, y esta noche les contaré todo. Tengan en cuenta que lo que les narraré ocurrió de verdad, y aún hoy, me pregunto si fue una pesadilla o si realmente viví algo inexplicable. Mi vida antes de ser conductor de tráiler no tenía mucho que ver con lo que soy ahora. Nací y crecí en un pueblo pequeño en Zacatecas, donde las oportunidades no eran muchas, pero la vida era tranquila. Mi familia no tenía grandes riquezas, pero tampoco nos faltaba lo básico. Mi papá era obrero en la fábrica de ladrillos del pueblo, y mi mamá, ama de casa. Yo fui uno de esos jóvenes que no sabía muy bien qué hacer con su vida, y en lugar de seguir estudios superiores, decidí quedarme en el pueblo para ayudar a mi familia. Desde joven trabajé en la fábrica, pero siempre tuve la sensación de que mi destino no estaba ahí, entre ladrillos y polvo. Mi padre, que nunca tuvo la oportunidad de salir mucho del pueblo, me decía que había que buscar algo mejor, que no debía conformarme con lo que me daban. A los 22 años, después de un par de años en la fábrica, decidí que era hora de dejar mi tierra natal. Quería algo diferente, algo que me diera libertad y, sobre todo, la posibilidad de ganar dinero para ayudar a mi familia. Así fue como terminé entrando al mundo del transporte. Un viejo conocido de mi papá, quien trabajaba como conductor de tráiler, me ofreció la oportunidad de aprender el oficio. Sin pensarlo mucho, acepté. Lo que más me atrajo fue la idea de conocer diferentes lugares, de ver el mundo más allá de los límites del pueblo. Al principio fue difícil. Las largas horas al volante, el cansancio y las noches solitarias en la carretera me abrumaban. Pero con el tiempo, me acostumbré.
Y con esa acostumbrada soledad, llegaron las historias extrañas y los rumores entre los colegas sobre cosas raras que sucedían en las gasolineras en medio de la nada. Sin embargo, no fue hasta aquel fatídico viaje que realmente comprendí que algunos de esos relatos no eran solo leyendas. Todo comenzó una noche de principios de diciembre. Era una madrugada fría. El cielo estaba despejado, pero el aire se sentía gélido. Llevaba horas conduciendo y ya me sentía agotado. Mi camión estaba cargado con mercancía que debía entregar al día siguiente en un pueblo en Sonora. La carretera estaba desierta, como siempre a esas horas. Estaba cerca de un pueblo que quedaba a unos 30 kilómetros de la gasolinera en la que normalmente solía parar. Pero esa vez, decidí detenerme en una estación de servicio diferente. Había leído en los foros de camioneros que esa gasolinera era tranquila y segura. Y a esa hora tan temprana, cualquier parada me venía bien. A lo lejos, la vi. Una gasolinera con luces débiles, apenas encendidas, y un edificio que parecía un poco anticuado. Era una estación pequeña, con solo 2 bombas de gasolina. Me dirigí hacia el lugar, pensando que sería solo una parada rápida para reabastecer y descansar un poco. Al llegar, no vi ningún otro vehículo estacionado. Extraño, pero no le di mucha importancia. Tal vez los demás camioneros ya se habían ido. Apagué el motor, bajé del camión y caminé hacia la bomba. La estación estaba completamente silenciosa, como si el tiempo se hubiera detenido. Ningún ruido provenía de la tienda de la gasolinera ni de los alrededores. Era un ambiente inquietante, pero no lo reconocí en ese momento. Comencé a llenar el tanque, cuando de repente escuché un sonido que venía de la tienda. Un leve golpe, como si algo hubiera caído al suelo. Miré hacia el interior, pero no vi nada. No había luz, y las persianas de la tienda estaban bajadas. Pero algo en mi estómago me decía que algo no estaba bien. Continué con la operación sin prestarle mucha atención, hasta que un susurro bajo y casi imperceptible llegó hasta mis oídos. Me quedé helado. ¿Quién podría estar susurrando a esa hora en un lugar tan desierto? Miré nuevamente hacia la tienda, y esta vez pude ver una figura moviéndose lentamente entre las sombras. Decidí no hacer ruido, y en lugar de llamar la atención, volví al camión. Pensé que tal vez era otro conductor que había llegado antes y que no lo había notado. Sin embargo, cuando volví a subir al tráiler, la figura apareció nuevamente, pero esta vez estaba mucho más cerca. Una mujer. Su rostro no era visible, pero podía distinguir su silueta a través de la ventana del camión. En ese momento mi mente entró en pánico. No había nadie en el área, y la mujer, que parecía flotar en lugar de caminar, no tenía ningún sonido en sus pasos. Decidí arrancar el motor y salir de allí lo más rápido posible, pero al intentar mover el camión el motor falló. Estaba atrapado. De repente, la mujer se acercó más, ya lo suficientemente cerca para que pudiera escuchar su respiración. Pero lo más extraño fue cuando, sin decir palabra alguna, levantó la mano y señaló hacia la gasolinera. No sabía qué estaba pasando, pero esa mirada, esa indicación era clara. Algo terrible estaba a punto de ocurrir. Intenté volver a encender el camión, pero no pude. En ese momento, una luz brillante apareció sobre la gasolinera, como si todo el lugar estuviera cobrando vida, despertando de algún tipo de sueño largo. De alguna manera, todo en el lugar comenzó a moverse. Las bombas de gasolina temblaron, la tienda comenzó a agitarse, y un ruido de maquinaria vieja comenzó a resonar desde lo profundo de la gasolinera. De repente, una voz resonó en mi cabeza, como si viniera desde las paredes de la gasolinera. Ya es tarde para irte. El despertar ha comenzado. ¿Despertar? ¿Qué significa eso? ¿Qué estaba pasando? Fue entonces cuando, sin previo aviso, el motor del tráiler rugió por sí mismo. Salí disparado con el camión a toda velocidad y en cuanto dejé la gasolinera atrás, la figura desapareció, como si nunca hubiese existido. A pesar de haber escapado de la gasolinera,
Las sensaciones extrañas nunca se me quitaron. Cuando llegué a mi destino, traté de contarle a otros camioneros sobre lo sucedido, pero todos me miraron como si estuviera loco. Lo peor fue cuando regresé a la gasolinera en otro viaje semanas después. Ya no existía. El terreno estaba vacío, como si nunca hubieran puesto una bomba de gasolina allí. Pero lo más aterrador de todo fue la sensación que me quedó, como si hubiera despertado algo que no debía, como si la gasolinera misma hubiera cobrado vida, y ahora algo seguía observándome desde la oscuridad. Un constante sentimiento de ser perseguido, de no estar solo en la carretera, que sigue conmigo hasta el día de hoy. Esa gasolinera, que ya no aparece en ningún mapa ni en los registros, se convirtió en una de esas historias que nunca olvidamos, pero que, al mismo tiempo, nunca podemos contar del todo, al menos no con pruebas de que lo que viví fue real. Así que, amigos, si alguna vez ven una gasolinera solitaria en medio de la nada, piénsenlo 2 veces antes de detenerse. Y si sienten esa extraña sensación de ser observados, tal vez sea mejor seguir adelante sin mirar atrás, porque, al igual que yo, tal vez nunca sepan qué les espera en el despertar de la gasolinera. Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Antes que nada, quiero agradecerles sinceramente por todo el apoyo que me han brindado. Cada mensaje, cada comentario, cada like, me impulsa a seguir compartiendo historias como la que les traigo hoy. Sabemos que la carretera tiene una magia extraña, un aire de misterio que nunca nos deja tranquilos, y hoy les contaré algo que ocurrió hace algunos años. Algo que, aunque parezca increíble, sé que muchos de ustedes comprenderán muy bien. Mi nombre es Martín Rodríguez. Y lo que les contaré esta noche sucedió en pleno desierto de Sonora, en una ruta que pocos se atreven a tomar, pero que muchos conocen por su quietud y soledad. Esta es la historia de Por, el Puente de los Muertos. Un lugar que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la carretera, y todo lo que pensaba que no era posible en este mundo. Así que, prepárense, apaguen las luces y acomódense, porque lo que está por venir es una experiencia que podría cambiar la forma en que ven la carretera. Gracias por estar aquí, y ahora les dejo con la historia. El Puente de los Muertos. Mi nombre es Martín Rodríguez. Tengo 139 años y llevo más de 15 años como conductor de camiones. La carretera ha sido mi vida, pero antes de ser trailero, tuve una vida muy diferente. Nací en Hermosillo, Sonora, y crecí en una familia modesta. Mi padre era obrero en una planta maquiladora y mi madre se encargaba de la casa. Siempre me inculcaron la importancia del trabajo duro, de ganar el pan con esfuerzo. Desde niño, supe que no seguiría los pasos de mi padre. Aunque no lo entendía entonces, había algo dentro de mí que me decía que no iba a quedarme en un solo lugar. A los 18 años, al igual que muchos de mis amigos, me embarqué en la aventura de irme a Estados Unidos. Pasé un par de años trabajando en una construcción, haciendo todo tipo de trabajos pesados. Pero lo que realmente me marcó fue un encuentro que tuve con un hombre que manejaba camiones. Él me habló del oficio y de la libertad que sentía al estar en la carretera, recorriendo kilómetros y kilómetros, conociendo lugares nuevos, siempre en movimiento. No lo pensé mucho. Me metí a una escuela de manejo y poco después conseguí mi primer trabajo. Con el tiempo me convertí en conductor independiente. La soledad de la carretera me gustaba, y esa vida me llenaba de una manera que nada más lo hacía. Sin embargo, lo que viví una noche, cruzando un puente solitario en medio del desierto, me hizo ver la carretera de una forma completamente distinta. Era una noche cálida de junio. La temperatura seguía alta, incluso cuando el sol ya se había ocultado. Había pasado todo el día manejando por la Carretera Federal 15, una ruta bastante conocida que cruza el desierto de Sonora de norte a sur. Después de pasar por varios pueblos pequeños, me encontraba ya bastante cerca del Puente de los Muertos, un lugar que siempre había escuchado nombrar pero al que nunca había prestado mucha atención. Era una estructura antigua, un puente de hierro que atravesaba un río seco, situado en un tramo solitario,
donde la luz de las estrellas parecía envolver todo en una quietud inusitada. En esos lugares del desierto, a veces el silencio es tan profundo que te hace sentir que todo está suspendido en el tiempo. Lo que nunca imaginé era que esa noche el desierto iba a mostrarme su lado más oscuro. A medida que me acercaba al puente, sentí una ligera incomodidad, algo en el aire que no podía identificar. Decidí ignorarlo. Después de todo, la carretera era mi hogar, y a esa altura ya me sentía bastante acostumbrado a las largas noches al volante. Pero lo que ocurrió a continuación hizo que mi corazón latiera con fuerza, como si supiera que algo no estaba bien. Mientras cruzaba el puente, sentí un leve tirón en el volante, como si algo me estuviera empujando hacia un lado. Miré el retrovisor y lo vi. Una figura. No era algo que pudiera identificar claramente, pero se movía de una forma errática, como si fuera una sombra inestable, borrosa. Parecía estar al costado del puente, deslizándose rápidamente al margen de mi vista directa. Miré más de cerca, pero no había nadie más en la carretera, ningún otro vehículo, nada más que la figura, que, al principio, pensé que podría haber sido una ilusión producto de mi cansancio, pero luego, la figura se acercó un poco más, moviéndose con rapidez, siempre a la par de mi camión, siempre en el borde de mi retrovisor. Sentí un escalofrío recorrerme la espalda. Mi mente trataba de racionalizar lo que estaba pasando, pero mis sentidos me decían otra cosa. No era un error de visión, no era el cansancio, esa presencia. Estaba ahí y estaba demasiado cerca. Intenté acelerar, ignorarla, pensando que, quizás, la figura desaparecería si me alejaba lo suficiente. Pero lo peor estaba por venir. De repente, sentí un fuerte tirón en el volante, como si una fuerza invisible estuviera tratando de volcar el camión. El camión comenzó a zigzaguear y tuve que luchar con todas mis fuerzas para mantener el control. No había viento fuerte, ni algo que pudiera justificar lo que estaba sucediendo. Solo esa presencia que parecía aumentar de intensidad, como si quisiera arrojarnos a las aguas del río seco. Miré de nuevo por el retrovisor y, ahora, la figura estaba mucho más cerca. Su forma era como una masa oscura, sin una forma definida, como si flotara en el aire, siempre cambiando, siempre desplazándose a gran velocidad, tan cerca que casi podía sentir el frío que emanaba de ella. El camión comenzó a perder velocidad, como si algo estuviera drenando la energía del motor. La carretera ya no parecía la misma. El paisaje se desdibujaba, como si la noche misma estuviera tratando de tragarse todo. El único sonido que se escuchaba era el rugir del motor y el golpeteo constante de mis propios latidos. Aceleré a fondo, rogando que el puente ya quedara atrás. Pero, cuando miré hacia adelante, vi algo que me heló la sangre. Las luces de la carretera se apagaban, como si una oscuridad total estuviera absorbiendo el paisaje. La figura comenzó a acercarse más, cada vez más, como si el aire mismo estuviera siendo moldeado por su presencia. Sentí como el camión perdía control, como si la carretera misma estuviera en su contra. Luché por mantener el volante firme, pero algo estaba detrás de mí. No podía verlo, pero sentía su presencia, y de alguna manera, sabía que esa figura estaba intentando que no escapara. Finalmente, cuando logré atravesar el puente, la sensación de presión desapareció de inmediato. El camión volvió a estabilizarse y las luces de la carretera volvieron a brillar con normalidad. Miré por el retrovisor, pero la figura ya no estaba allí. Me detuve en una gasolinera cercana, tratando de recuperar el aliento, el sudor frío empapando mi camisa. No podía creer lo que había vivido. Cuando conté la historia a otros conductores, algunos se rieron, pero hubo otros que me miraron en silencio, como si supieran exactamente de lo que hablaba. Esa figura, esa presencia, no era la primera que se había cruzado en ese puente. El Puente de los Muertos. Tiene una historia muy oscura, y aunque nadie sabe a ciencia cierta lo que ocurre ahí, todos los que han pasado por ese lugar
Sienten algo inexplicable, algo que los persigue. Desde esa noche, nunca volví a cruzar ese puente. Siempre que paso por ahí, mis manos se tensan, mi corazón late más rápido y mi mente no puede dejar de recordar lo que viví en el desierto. Porque sé que, si cruzas el puente, nunca sabes qué puede estar esperándote del otro lado. Si alguna vez te encuentras viajando por el desierto de Sonora y te acercas al Puente de los Muertos, recuerda lo que te cuento hoy. Ese puente no es solo una estructura vieja, es un punto en el que lo desconocido parece tener un poder extraño. Así que, si alguna vez ves algo en el retrovisor que no puedes explicar, no mires demasiado. Lo que acecha a la orilla del camino puede no ser tan fácil de dejar atrás. Gracias por escuchar esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal para más relatos de terror. Nos vemos en la siguiente entrega y recuerda, la carretera nunca está tan vacía como parece. Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Antes que nada, quiero agradecerles de corazón todo el apoyo que me han brindado. Cada comentario, cada like y cada suscripción me impulsa a seguir compartiendo historias como la que les traigo hoy. Esta es una de las experiencias más aterradoras que me ha tocado vivir, y aunque me ha costado tiempo reunir el valor para hablar de ello, sé que muchos de ustedes comprenden lo que significa estar en la carretera por largas horas, enfrentándose a lo desconocido, a lo inexplicable. Soy Carlos Hernández, y hoy les compartiré una historia que marcó un antes y un después en mi vida como trailero. Esta es la historia de una noche oscura, solitaria, en una ruta secundaria que me llevó por el sendero del silencio. Este relato no es ficción. Lo que ocurrió aquella noche fue real, y lo que vi, o lo que sentí, cambió todo lo que creía saber sobre la carretera. Así que, pónganse cómodos, apaguen las luces, y prepárense para adentrarse en un relato que, aunque increíble, les aseguro que es completamente cierto. Bienvenidos al Sendero del Silencio. El Sendero del Silencio. Mi nombre es Carlos Hernández. Tengo 42 años y llevo más de 20 años trabajando como conductor de camiones. Mi vida antes de ser trailero fue sencilla. Nací en un pequeño pueblo en Durango, en una familia trabajadora, pero no pudimos escapar de las limitaciones de la vida rural. Mi padre trabajaba en la agricultura y mi madre se encargaba de la casa. Desde muy joven, supe que no iba a quedarme en el campo, pero no tenía claro qué quería hacer con mi vida. En mi pueblo no había muchas oportunidades, y el futuro parecía marcado por la rutina diaria del campo. A los 18 años, cuando ya me había cansado de la monotonía, decidí salir de casa. Conocí a un par de amigos que trabajaban en la carretera, conduciendo camiones. Me hablaron de la libertad que da estar detrás del volante y del mundo que se puede recorrer sin tener que estar atado a un lugar fijo. Aunque al principio pensé que era solo un trabajo más, pronto me di cuenta de que era lo que había estado buscando. A los 20, conseguí mi primer empleo como chofer en una empresa de transportes. No fue fácil, pero con el tiempo me convertí en un conductor independiente, tomando rutas por todo el norte de México. El trabajo de trailero me dio algo que no encontraba en ningún otro lugar: la soledad de la carretera, el constante movimiento, la sensación de estar siempre en tránsito, de nunca quedarme estancado en un mismo sitio. Eso me hizo sentirme vivo, y por eso decidí dedicarme a este oficio. Sin embargo, lo que ocurrió una noche en una ruta secundaria cambió mi perspectiva sobre la carretera y todo lo que creía saber sobre la vida. Era una noche cerrada, y el reloj marcaba cerca de las 11:45 de la noche, cuando comencé a cruzar una ruta secundaria que conecta Durango con Zacatecas. Una ruta que, aunque no es la más transitada, es bastante conocida entre los camioneros. Había terminado mi carga en un pequeño pueblo de Durango y me dirigía hacia la ciudad de Zacatecas para hacer la entrega siguiente.
La carretera, como siempre, parecía tranquila. Solo unos pocos faros dispersos en la oscuridad y el sonido constante del motor del camión acompañaban la soledad de la noche. Mientras avanzaba por el ecusendero del silencio, como yo le llamo ahora, comencé a notar algo extraño. Al principio, era solo una sensación incómoda, como si algo estuviera observándome, algo que no podía identificar. Miré por el espejo retrovisor y no vi nada fuera de lo común. Aceleré un poco, esperando que la sensación se fuera, pero no fue así. De repente, una figura apareció al costado de la carretera, justo al borde de mi visión. Al principio pensé que era un árbol o alguna roca, pero cuando volví a mirar, me di cuenta de que lo que veía no tenía forma definida. Era algo que flotaba en el aire, algo que parecía no estar completamente en este mundo. Me detuve en seco. El corazón me empezó a latir con fuerza. Miré de nuevo, pero la figura ya no estaba. No tenía sentido. Pensé que podría haber sido producto del cansancio, de la niebla que a veces se forma en esos caminos solitarios. Pero al poco rato, la figura volvió a aparecer, siempre al margen de mi vista directa, flotando junto a la orilla del camino. Era como si algo invisible la estuviera guiando, algo que se movía pero sin ser realmente visible. A medida que seguía avanzando, la figura se mantenía siempre a un costado, a la distancia justa para generar una creciente sensación de incomodidad. Mi respiración se volvía más pesada. El sudor empezaba a recorrer mi frente, pero lo peor era la sensación de que no podía escapar de esa presencia, de que algo me seguía sin hacer ruido. No me atrevía a detenerme esta vez. No quería que esa cosa se acercara más. Aceleré el camión con la esperanza de dejarlo atrás, pero al mirarlo por el retrovisor, vi cómo la figura seguía moviéndose, siempre manteniéndose en la misma distancia, nunca acercándose, pero siempre cerca, como si estuviera siguiendo mi viaje. En mi mente no dejaba de preguntarme qué demonios era eso, qué era lo que veía. No me atrevía a decir que era algo sobrenatural, pero era imposible no pensar que algo extraño estaba ocurriendo. De repente, sentí como si el aire a mi alrededor se volviera denso, como si todo se estuviera apretando, como si ese ser invisible tuviera el poder de alterar la atmósfera misma. De nuevo, miré por el retrovisor, y ahí estaba, pero esta vez no era solo una figura. Había varias, todas al margen de la carretera, flotando, moviéndose con lentitud como si estuvieran esperando algo. Mi corazón empezó a acelerarse, y una gran ola de pánico me invadió. No sabía qué hacer. No podía detenerme en medio de la nada, en una ruta que no conocía bien. Decidí seguir manejando, pero el sentimiento de ser observado no me dejaba en paz. Las figuras continuaron acompañándome, siempre al borde de mi vista, siempre cerca, como si estuvieran acechando mi cada movimiento. Al llegar al siguiente pueblo, decidí parar en una estación de servicio. Necesitaba recuperar el aliento y despejarme. No sabía si lo que había experimentado era real, pero mi cuerpo no mentía. Estaba tenso, agitado, como si hubiera corrido una maratón. Tomé un poco de agua, encendí un cigarro y traté de calmarme. Miré a mi alrededor y no había nada extraño. Todo parecía estar en orden, pero esa sensación de que algo no estaba bien me acompañó durante todo el resto de mi viaje. Lo que vi esa noche y lo que sentí es algo que jamás olvidaré. Esa figura flotante, esos seres invisibles que se movían al margen de la carretera, me hicieron cuestionar todo lo que creía saber sobre la vida y la muerte. Desde esa noche, nunca más volví a ver esa ruta con los mismos ojos. Y aunque trato de racionalizarlo, sé que hay cosas en la carretera que no tienen explicación, cosas que van más allá de lo que conocemos. Si alguna vez recorren esa ruta secundaria entre Durango y Zacatecas, recuerden lo que les digo. El cono, sendero del silencio. No es un lugar común. La carretera tiene secretos que no estamos destinados a entender, y lo que viví esa noche es solo uno de esos misterios.
Si sienten que algo los está observando, que algo los sigue, no se detengan, sigan adelante. Lo peor es lo que podría ocurrir si se quedan en el camino. Gracias por acompañarme en esta historia. Si te ha gustado, no olvides darle like, compartir y suscribirte al canal. Nos vemos en la siguiente entrega, amigos. Y recuerden siempre tener los ojos bien abiertos. La carretera nunca está sola. Buenas noches, amigos y seguidores de Terror en la Carretera. Hoy les traigo una historia que me ha costado mucho tiempo poder contar. Agradezco muchísimo todo el apoyo que me han dado, cada like, cada comentario y cada suscripción, ya que esto me motiva a seguir compartiendo estos relatos oscuros que me ha tocado vivir en la carretera. Como saben, soy Juan Adrián, trailero de toda la vida, y aunque siempre creí que este tipo de cosas eran solo cuentos para asustar, hubo una noche que cambió todo mi concepto de la realidad. Hoy les voy a contar algo que sucedió en una de mis rutas entre Monterrey y Tampico. Lo que parecía ser un viaje rutinario se convirtió en una pesadilla que jamás podré olvidar. Así que pónganse cómodos, apaguen las luces y prepárense para recorrer conmigo la niebla del kilómetro 87. Esto no es solo una historia, es algo que realmente me ocurrió, y aquí estoy para compartirlo con ustedes. La niebla del kilómetro 87. Me llamo Miguel Ortega. Tengo 38 años. Y soy conductor de camiones desde hace más de 15 años. Mi historia con la carretera no es nada especial, pero lo que me ocurrió aquella noche lo cambiaría todo. Nací en un pequeño pueblo en el norte de Veracruz. Mi familia no era rica, pero tampoco vivíamos mal. Mi padre trabajaba en la agricultura y mi madre se encargaba del hogar. Desde joven supe que no iba a ser fácil para mí quedarme en ese lugar, pues no sentía que el campo fuera lo mío. A los 16 años, cuando ya tenía algo de experiencia conduciendo, me di cuenta de que lo mío era estar al volante, recorriendo caminos y sintiendo la libertad de los viajes largos. A los 18, conseguí mi primer empleo como chofer en una empresa de transportes que me dio la oportunidad de conocer el mundo de los trailers. Sin embargo, fue más que un trabajo, fue una forma de escapar de todo lo que me rodeaba. La vida en el pueblo se me hacía monótona y las posibilidades de mejorar eran pocas. Así que me fui de casa, dejando atrás a mi familia en busca de algo mejor. A lo largo de los años, fui aprendiendo a manejar camiones cada vez más grandes y mi nombre se hizo conocido entre los otros camioneros. La carretera me fue dando lo que el campo nunca pudo darme: aventura, nuevas historias y, sobre todo, una sensación de libertad que no encontraba en ningún otro lugar. Fue entonces cuando me encontré trabajando como conductor independiente, transportando mercancías entre Monterrey y Tampico, una ruta que había hecho miles de veces y que me parecía completamente segura, hasta esa noche. Era un jueves 14 de septiembre. Alrededor de las 11:30 de la noche, cuando salí de Monterrey con destino a Tampico. Había terminado mi carga y pensaba que sería una noche tranquila, como siempre. La carretera entre Monterrey y Tampico es bastante transitada, pero esa noche se sentía inusualmente silenciosa. Las luces de mi tráiler iluminaban apenas una franja de asfalto, mientras la noche se deslizaba a mi alrededor con una calma que no me gustaba. Sabía que algo no estaba bien, pero no podía precisar qué era. Pasé el kilómetro 87, y fue ahí donde todo comenzó. La niebla apareció de la nada, espesa y densa, como una manta que cubría el horizonte. No me preocupé demasiado al principio. En esta parte de la carretera no es raro ver niebla, pero a medida que avanzaba, algo extraño ocurrió. Las luces del camión comenzaron a reflejarse en la niebla de una manera extraña, como si las partículas suspendidas en el aire estuvieran más cerca de lo normal. Algo en el ambiente empezó a sentirse pesado, y me entró una sensación de inquietud que no podía ignorar. Primero fue un leve destello en el espejo retrovisor. No le presté mucha atención, ya que la niebla dificultaba la visibilidad. Sin embargo, luego lo vi de nuevo. Eran figuras humanas,
desdibujadas, como sombras sin forma que parecían moverse junto al camión. Me pregunté si eran otros conductores, pero no había señales de vehículos alrededor, y el único ruido que se escuchaba era el constante zumbido del motor. El reloj marcaba las 12:15 de la noche, cuando decidí detenerme en el arcén. A veces, cuando la niebla es tan espesa, se hace difícil ver, y pensé que lo mejor sería esperar a que pasara. Bajé del camión, sintiendo cómo la humedad se pegaba a mi piel. Me adelanté unos metros y miré hacia el camino, pero lo que vi me heló la sangre. Las figuras ya no solo estaban en el retrovisor, ahora estaban a mi alrededor, moviéndose, no en la dirección de la carretera, sino hacia mí, deslizándose por la niebla como si flotaran. En ese momento la sensación de peligro fue tan palpable que el aire parecía espeso. El viento, que antes era leve, comenzó a soplar con fuerza. A lo lejos, escuché lo que parecía un susurro, pero al girar, no vi a nadie. Las figuras seguían avanzando y cada vez estaban más cerca. No eran personas. No se movían como personas. Sus cuerpos no tenían detalles, solo una forma vagamente humana, sin rostro, sin características. Mi corazón latía con fuerza, pero no podía moverme. Estaba paralizado, como si una fuerza invisible me lo impidiera. De repente, una de esas figuras se acercó más, tan cerca que pude sentir el frío que emanaba de ella. No sé qué pasó en ese momento, pero algo me hizo reaccionar. Corrí de vuelta al camión, subí rápidamente y sin pensarlo más, encendí el motor. Lo que ocurrió después, ni yo mismo lo puedo explicar. Las figuras parecían desaparecer al instante en que puse el camión en marcha, como si nunca hubieran estado allí. La niebla empezó a disiparse lentamente, pero mi mente seguía nublada, confundida por lo que acababa de presenciar. A medida que continué mi viaje, algo dentro de mí no podía dejar de pensar en lo que vi. Las figuras, el silencio, la niebla. No podía quitarme esa sensación de que algo me había estado acechando en la oscuridad. No fue un sueño ni una alucinación. Sabía que lo que viví fue real, y aunque esa noche terminé el viaje sin más incidentes, nunca más volví a ver la carretera entre Monterrey y Tampico de la misma manera. Si alguna vez pasan por el kilómetro 87, recuerden lo que les digo. No todo lo que ven a lo largo de ese camino es real. Hay algo en esa niebla, algo que no puede ser explicado, y si alguna vez se cruzan con esas figuras desdibujadas, mejor sigan su camino y no se detengan a investigar. Les aseguro que lo peor está por llegar. Si te ha gustado esta historia, no olvides darle like y compartirla con tus amigos. No olviden suscribirse al canal Terror en la Carretera, para que no se pierdan más relatos como este. La carretera está llena de secretos y nosotros solo estamos comenzando a desvelarlos. Nos vemos en la siguiente historia, amigos. El pasajero de medianoche en Nochebuena. Hola a todos, bienvenidos a un nuevo episodio de Terror en la Carretera. Soy Javier Morales, y hoy les contaré una historia que me sigue persiguiendo cada vez que subo a mi camión. Una historia que no solo marcó mi vida, sino que también redefinió la forma en que veo el mundo y las carreteras que recorro. Espero que estén listos, porque esta noche viajaremos juntos a una Nochebuena que jamás podré olvidar. Antes de sumergirnos en la historia, quiero contarles un poco sobre mí. Tengo 42 años y llevo 15 de ellos dedicados a la vida de trailero. Antes de subir a un camión por primera vez, trabajaba como mecánico en un pequeño taller en mi pueblo natal, San Pedro del Monte. Era un buen trabajo, pero siempre sentía que me faltaba algo, esa chispa que te hace sentir vivo. Fue un día, cuando un cliente llegó con un tráiler para reparar, que lo supe. Ese gigante de acero y ruedas era lo que necesitaba. Con mucho esfuerzo y ahorros, tomé un curso de manejo de vehículos pesados. No fue fácil, pero una vez que sentí el motor rugir bajo mis pies y vi la carretera extendiéndose como un lienzo infinito, supe que había encontrado mi lugar. Desde entonces, he recorrido miles de kilómetros, llevando todo tipo de cargas y viviendo experiencias que me hicieron crecer como persona.
pero ninguna experiencia se compara a la que viví aquella Nochebuena. Todo comenzó con una llamada inesperada. Era 24 de diciembre y había planeado pasar la noche con mi familia. Mi esposa, Mariana, había preparado una cena especial y mis hijos estaban emocionados por abrir sus regalos. Pero justo cuando estaba a punto de relajarme, mi jefe me llamó. Había un encargo urgente, una carga de productos congelados que debía entregarse antes del amanecer en un almacén a 300 kilómetros de distancia. Intenté negarme, pero las palabras de mi jefe fueron contundentes. Si no lo haces, perderemos al cliente. Con el corazón pesado, me despedí de mi familia y me subí a mi camión. La carretera estaba tranquila, envuelta en una oscuridad apenas rota por las luces navideñas de los pueblos que cruzaba. El aire tenía esa frialdad peculiar de diciembre, y el sonido del motor era mi única compañía. O eso pensaba. Había recorrido unos 150 kilómetros cuando lo vi. Un hombre estaba parado al borde de la carretera, levantando la mano en señal de que necesitaba ayuda. Parecía desesperado, con un abrigo viejo y una bufanda que apenas lo protegía del frío. Aunque las reglas no escritas de los traileros dicen que no debes detenerte para recoger a extraños, algo en su mirada me hizo frenar. «Buenas noches, amigo», dije, bajando la ventanilla. «¿A dónde vas?» El hombre me miró con una mezcla de alivio y gratitud. «Necesito llegar al próximo pueblo», respondió. «Mi auto se descompuso y no hay señal para llamar a nadie». Algo en su voz me puso nervioso, pero le dije que subiera. Se presentó como Eduardo y se sentó en el asiento del copiloto, con las manos frotándose para entrar en calor. Al principio la conversación fue casual. Hablamos del clima, de la Navidad y de lo difícil que era estar lejos de la familia en estas fechas. Pero cuanto más hablábamos, más notaba algo extraño en él. No podía decir qué era exactamente. Tal vez era la forma en que evitaba mi mirada, o cómo sus respuestas parecían demasiado genéricas, como si estuviera improvisando una historia. Pero lo que realmente me hizo sentir un nudo en el estómago fue cuando le pregunté dónde había dejado su auto. «Unos 10 kilómetros atrás», respondió sin dudar. Eso no tenía sentido. Había estado atento a la carretera y no había visto ningún auto descompuesto. A partir de ese momento, el ambiente en la cabina se volvió pesado. Eduardo ya no hablaba, y yo sentía una creciente tensión. Intenté encender la radio para romper el silencio, pero solo escuché estática. Fue entonces cuando noté algo que me heló la sangre. El reflejo de Eduardo en el parabrisas no correspondía con sus movimientos. Mientras él se quedaba inmóvil, su reflejo parecía girar la cabeza hacia mí, con una sonrisa que no estaba en su rostro real. Decidí no mirar directamente y concentrarme en la carretera, pero cuanto más intentaba ignorarlo, más evidente se hacía que algo no estaba bien. La temperatura en la cabina cayó abruptamente y mi respiración comenzó a formar pequeñas nubes de vapor. Finalmente, llegamos a un pequeño pueblo. Me detuve frente a una gasolinera iluminada por luces navideñas y le dije a Eduardo que había llegado. Pero cuando volteé para despedirme, el asiento del copiloto estaba vacío. Lo más aterrador fue que el asiento seguía caliente, como si alguien hubiera estado sentado allí hasta un segundo antes. Me bajé del camión para buscarlo, pero no había rastro de él. Pregunté en la gasolinera si habían visto a alguien entrar, pero el encargado, un hombre de mediana edad con una gorra roja, negó con la cabeza. «¿Estás bien, amigo?», me preguntó notando mi expresión pálida. No supe qué responder. Simplemente regresé al camión y continué mi camino. Pero mientras manejaba, sentía que no estaba solo. El retrovisor mostraba el asiento del copiloto, y aunque estaba vacío, una sensación de inquietud me acompañó el resto del trayecto. Entregué la carga al amanecer y regresé a casa, pero esa experiencia nunca me dejó. Aún, cada Nochebuena, cuando veo las luces en la carretera, recuerdo a Eduardo y me pregunto qué fue lo que realmente subí a mi camión esa noche. Espero que hayan disfrutado de esta historia. Si alguna vez han vivido algo similar en la carretera,
No duden en compartirlo en los comentarios. Nos vemos en el próximo episodio de Terror en la Carretera. Y recuerden, nunca sabemos qué podemos encontrar cuando el reloj marca la medianoche, la noche en que el diablo cargó el tráiler. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Joaquín Morales, tengo 45 años y he sido trailero durante los últimos 20 años. Hoy les quiero contar una historia que marcó mi vida para siempre. Una noche que me hizo cuestionar mi cordura, mi fe y todo lo que creía saber sobre el mundo. Antes de ser trailero, llevaba una vida bastante diferente. Nací y crecí en Ciudad Juárez, en una familia humilde. Mi padre trabajaba en la construcción y mi madre se dedicaba a la costura. Desde joven me buscaba la vida donde pudiera, pero, como muchos, tomé un camino equivocado. Durante un tiempo, trabajé cruzando cosas al otro lado. Personas, mercancías, lo que fuera. No estoy orgulloso de esa época. Las cosas se complicaron cuando me atraparon en la frontera. Pasé varios años en una prisión de Texas antes de ser extraditado a México. Fue ahí donde reflexioné sobre mi vida y decidí cambiar. Al salir, un amigo me ayudó a entrar al mundo de los trailers y encontré en este trabajo una forma de empezar de nuevo. Pero nunca imaginé que una carga en una Nochebuena cambiaría todo lo que conocía sobre el oficio y sobre la realidad misma. Era 24 de diciembre y como cualquier otro año, esperaba pasar la Nochebuena con mi esposa, Mariana, y mis hijos, Alejandra y Luis. Habíamos planeado una cena sencilla, pero llena de cariño. Sin embargo, justo cuando me disponía a dejar el tráiler estacionado, recibió una llamada del despachador. «Joaquín, necesitamos que tomes una carga urgente», dijo con tono firme. «Es una entrega especial para un cliente en la sierra. Debe llegar antes del amanecer». Intenté negarme, explicando que era Nochebuena, pero me presionaron. Si no aceptaba, podía perder futuros viajes. Resignado, accedí. Llegué al almacén a las 8 de la noche. La carga era pesada, pero el contenido no estaba especificado. Solo me dieron unas instrucciones vagas, seguir la ruta marcada en el GPS y no hacer preguntas. Eso me incomodó, pero necesitaba el trabajo. Con el corazón pesado me despedí de mi familia, prometiendo volver al amanecer. El primer tramo del viaje fue tranquilo. La autopista estaba casi desierta, y las luces navideñas de los pueblos a lo lejos eran mi única compañía. La radio sonaba suave, tocando villancicos que trataban de alegrar mi ánimo. Pero a medida que avanzaba, el ambiente cambió. El GPS me guió hacia una carretera secundaria que no reconocía. El camino era más estrecho y serpenteante, rodeado de árboles altos que bloqueaban la luz de la luna. Sentía un extraño peso en el aire, como si algo estuviera fuera de lugar. La neblina empezó a caer y las luces del tráiler apenas lograban penetrarla. A las 2 horas de recorrido, algo insólito sucedió. Al dar una vuelta cerrada, vi unas luces rojas parpadeando a lo lejos. Parecía un vehículo detenido en medio del camino. Reduje la velocidad y me acerqué con cautela. Era un viejo camión de carga, pero no había nadie dentro. El motor estaba apagado y las luces traseras parecían encenderse y apagarse por su cuenta. Me detuve unos metros más adelante para inspeccionar. Al bajar del tráiler, el aire estaba helado, mucho más frío de lo que debería ser para esa época. Me acerqué al camión y, al mirar dentro, noté que la cabina estaba completamente vacía. Ni conductor, ni papeles, ni rastro de que alguien hubiera estado allí recientemente. Volví a mi tráiler con una sensación de inquietud que no podía explicar. Mientras retomaba el camino, miré por el retrovisor y vi algo que me heló la sangre. Las luces del viejo camión se encendieron de nuevo y comenzaron a seguirme. Aceleré, tratando de dejar atrás aquel vehículo misterioso, pero las luces rojas permanecían a la misma distancia, como si me estuvieran acechando. Mi mente trataba de encontrar una explicación lógica, pero nada tenía sentido. Entonces, escuché un ruido sordo proveniente de la parte trasera del tráiler, como si algo hubiera caído dentro. Detuve el camión de nuevo,
esta vez en un pequeño claro al lado de la carretera. Con una linterna en mano, bajé para revisar la carga. Al abrir las puertas traseras del tráiler, el aire frío se sintió aún más intenso. Las cajas seguían en su lugar, pero algo no estaba bien. Un olor penetrante como azufre llenó el ambiente. De repente, escuché pasos. Giré rápidamente, pero no vi a nadie. El miedo comenzó a apoderarse de mí. Cerré las puertas y regresé a la cabina. Intenté encender el motor, pero no respondía. Fue entonces cuando lo vi. Sentado en el asiento del copiloto había un hombre. Vestía de negro, con un sombrero ancho que cubría gran parte de su rostro. Su presencia era sofocante, y aunque no me miraba directamente, podía sentir una energía oscura emanando de él. «Gracias por llevar mi carga», dijo con una voz profunda y gutural. No supe qué responder. El pánico me paralizó, pero el hombre continuó. «No te detengas, aún falta mucho camino por recorrer». Con manos temblorosas, intenté encender el motor nuevamente, y esta vez arrancó. Sin decir una palabra, comencé a conducir, mientras aquel hombre permanecía inmóvil a mi lado. A medida que avanzábamos, el paisaje comenzó a cambiar. Los árboles se volvieron más retorcidos, y la niebla se hizo tan densa que apenas podía ver unos metros adelante. El GPS marcaba un camino que no reconocía, guiándome hacia una zona cada vez más inhóspita. El hombre finalmente rompió el silencio. «La carga que llevas no es para cualquiera, está destinada a un lugar especial». Sus palabras eran enigmáticas, pero lo que más me perturbaba era la calma con la que hablaba. «Si cumples con este viaje serás recompensado, pero si fallas, bueno, no quieres saber qué pasa si fallas». Quise preguntar quién era y qué significaba todo esto, pero mi voz no salía. El miedo me tenía completamente dominado. De pronto, el camino terminó en un claro donde había una construcción antigua, casi en ruinas. El hombre me indicó que detuviera el tráiler. «Aquí termina tu parte del viaje», dijo mientras descendía del vehículo. Antes de irse me miró directamente por primera vez. Sus ojos eran como dos carbones encendidos, llenos de una maldad que nunca olvidaré. Luces que no guían. La aparición en Nochebuena. Hola a todos los que están viendo este video. Mi nombre es Armando Ríos, tengo 42 años y llevo casi 15 como trailero. Quiero compartirles algo que me ocurrió hace unos años, en una Nochebuena que nunca olvidaré. He pasado por muchas cosas en la carretera, pero esa noche cambió mi vida para siempre. Antes de ser trailero, mi vida era muy diferente. Crecí en Monterrey, en una familia trabajadora. Mis padres tenían un pequeño negocio de comida, y yo les ayudaba después de la escuela. Sin embargo, en mi adolescencia, me metí en problemas. Las malas amistades y la búsqueda de dinero fácil me llevaron por un camino oscuro. Durante varios años trabajé como coyote, ayudando a cruzar gente a Estados Unidos. Todo se vino abajo cuando fui arrestado en Texas y extraditado a México. En la cárcel, tuve mucho tiempo para reflexionar. Me prometí que, si salía, cambiaría mi vida. Fue ahí donde conocí a José, un trailero que me hablaba de la libertad de recorrer las carreteras y de cómo ese trabajo lo había ayudado a empezar de nuevo. Cuando finalmente cumplí mi sentencia, aprendí a manejar trailers y encontré en este oficio una forma de redimirme. Pero como les dije, esta historia no es sobre mi pasado, es sobre esa Nochebuena en la que acepté un viaje que no quería hacer. Era 24 de diciembre, y lo único que quería era pasar la noche con mi esposa, Claudia, y mis dos hijos, Emiliano y Sofía. Había planeado una cena sencilla, pero llena de amor. Sin embargo, a última hora, recibí una llamada de la empresa. Tenían una carga urgente, cajas con alimentos no perecederos y regalos que debían llegar a un pequeño pueblo en la sierra antes de la mañana. Intenté negarme, pero me dejaron claro que, si no aceptaba, podría perder el contrato. Con el corazón pesado, accedí. La carga se veía normal, nada fuera de lo común.
Subí al tráiler y me despedí de mi familia, prometiendo regresar antes del amanecer. El cielo estaba despejado y las luces navideñas de las casas iluminaban el camino mientras salía de la ciudad. Pensé que sería un viaje tranquilo, pero pronto descubriría que estaba muy equivocado. El tramo principal de la autopista estaba en buenas condiciones, pero a medida que me adentraba en las montañas, el camino se volvía más estrecho y sinuoso. La neblina empezó a caer como un telón, y las luces del tráiler parecían menos efectivas contra la oscuridad. A las 2 horas de recorrido, vi algo que me hizo detenerme en seco. A lo lejos, en una curva cerrada, había un vehículo detenido con las luces de emergencia encendidas. Al acercarme, me di cuenta de que era un viejo sedán color negro. Había una figura junto al auto, una mujer vestida con un abrigo largo y un sombrero. Levantó una mano, como pidiendo ayuda. Decidí detenerme. Bajé del tráiler y me acerqué con cautela. ¿Todo bien, señora?, pregunté. La mujer levantó la vista, pero no dijo nada. Sus ojos tenían una expresión extraña, como si estuviera viendo algo que yo no podía percibir. Sentí un escalofrío, pero traté de mantener la calma. «Mi auto no enciende», dijo finalmente, con una voz suave. «¿Podría llevarme al próximo pueblo?». Aunque algo en mi interior me decía que no lo hiciera, no podía dejarla ahí en medio de la nada. Le señalé la cabina del tráiler y le dije que subiera. Ella asintió y caminó hacia el vehículo con movimientos lentos y calculados. Cuando la mujer subió a la cabina, noté que llevaba consigo una pequeña caja envuelta en papel de regalo. No dije nada y encendí el motor. «¿Cómo se llama?», pregunté para romper el silencio. «Mariana», respondió. Luego guardó silencio, mirando por la ventana como si buscara algo en la oscuridad. A medida que avanzábamos, el ambiente se volvió más pesado. La neblina era ahora tan densa que apenas podía ver unos metros frente a mí. Mariana, por su parte, seguía en silencio. De vez en cuando, la miraba de reojo y notaba que apretaba la caja contra su pecho, como si fuera algo muy valioso. De pronto, sin previo aviso, dijo: «No tome la siguiente curva». Su voz fue firme, casi autoritaria. La miré, confundido. «¿Por qué?», pregunté, pero ella no respondió. Sin saber qué hacer, decidí seguir su consejo y frené antes de tomar la curva. En ese momento, un estruendo ensordecedor sacudió el tráiler. Un árbol enorme había caído justo en el camino, bloqueando el paso. Si hubiera seguido, habría sido imposible evitar el impacto. Me giré hacia Mariana para agradecerle, pero ella ya no estaba. La cabina estaba vacía. La caja que había llevado consigo estaba en el asiento, intacta. La abrí con manos temblorosas y encontré una pequeña figura de porcelana, un ángel con las alas extendidas. Esa noche, logré llegar al pueblo y entregar la carga, pero la experiencia me dejó con más preguntas que respuestas. Desde entonces, cada vez que conduzco en Navidad, no puedo evitar recordar a Mariana y preguntarme qué fue lo que realmente vivió esa noche. El charro navideño y el último viaje. Hola amigos de YouTube, mi nombre es Diego Calderón, tengo 39 años y soy trailero desde hace más de una década. Quiero contarles una historia que me cambió la vida y que, aunque suene descabellada, me sigue helando la sangre cada vez que la recuerdo. Antes de ser trailero, llevaba una vida muy diferente. Crecí en un pequeño pueblo de Guanajuato, donde la mayoría de los hombres terminábamos trabajando en el campo o cruzando al otro lado. A los 20 años tomé el camino equivocado y me metí en cosas que no debería. La necesidad y las malas amistades me llevaron al narcotráfico. Durante 5 largos años, viví con el peso de la violencia y el miedo constante. No era vida, y lo sabía. Todo cambió el día que me arrestaron en la frontera y fui extraditado a México. En la cárcel reflexioné sobre mis errores. Ahí conocí a don Ramón, un extrailero que me hablaba de la libertad que sentía al conducir por las carreteras. «Es un trabajo honesto y te da tiempo para pensar», me decía. Al salir, decidí aprender el oficio. Me costó mucho empezar, pero poco a poco
Fui ganándome el respeto de mis compañeros. Esa Nochebuena, sin embargo, me mandaron a un viaje que nunca olvidaré. Un viaje que me hizo cuestionar todo lo que creía saber sobre la realidad. Era 24 de diciembre, y yo tenía planes de pasar la Nochebuena con mi esposa y mis 2 hijos. La empresa me asignó una carga de último minuto, cajas de juguetes que debían llegar a un pueblo en la sierra antes de la mañana. Aunque no estaba contento, acepté el trabajo. Sabía que el dinero extra nos vendría bien para empezar el año. La carga era ligera, y el trayecto, en teoría, no debería tomar más de 8 horas. El camino era solitario, como era de esperarse en una noche tan especial. Las luces navideñas parpadeaban en las casas que dejaba atrás, y en la radio sonaban villancicos que intentaban alegrar mi ánimo. Todo iba bien hasta que llegué a un tramo desconocido de la carretera. Había tomado un atajo para ahorrar tiempo, pero la carretera se volvió más estrecha y oscura. El cielo estaba cubierto de nubes, y una fina neblina comenzó a envolver todo a mi alrededor. Fue entonces cuando lo vi por primera vez. Un hombre vestido de charro parado junto a la carretera. Llevaba un sombrero ancho y una chaqueta decorada con detalles brillantes. Al principio, pensé que era alguien que necesitaba ayuda, pero algo en su postura me hizo dudar. No levantó la mano ni hizo señas. Simplemente estaba ahí, inmóvil, como si me estuviera esperando. Reduje la velocidad y lo miré detenidamente. Cuando pasé junto a él, sentí un escalofrío inexplicable. Sus ojos se cruzaron con los míos y por un instante sentí como si pudiera ver a través de mi alma. Aceleré para alejarme, pero el rostro del charro se quedó grabado en mi mente. Poco después, el motor del tráiler comenzó a fallar. Las luces delanteras parpadearon y finalmente el vehículo se detuvo por completo. Maldije en voz alta mientras me bajaba para revisar el motor. La neblina era ahora tan espesa que apenas podía ver a unos metros de distancia. Mientras revisaba los cables, escucho el sonido de cascos golpeando el pavimento. Me giré rápidamente y ahí estaba él de nuevo, montado en un caballo negro tan imponente como él mismo. Su silueta se recortaba contra la neblina, y aunque no había viento, su capa ondeaba como si estuviera viva. ¿Necesitas ayuda, amigo?, dijo con una voz grave que resonó en el silencio. Intenté responder, pero las palabras se atoraron en mi garganta. Había algo en él que no era normal, algo que me hacía sentir pequeño e indefenso. El charro desmontó con una gracia antinatural y se acercó a mí. Es una noche especial, ¿sabes? Las almas que viajan hoy tienen un destino particular, dijo mientras me miraba fijamente. Luego ofreció arreglar mi tráiler a cambio de un favor. No te preocupes ahora por los detalles, solo acepta y llegarás a tu destino sin problemas. Mi instinto me gritaba que dijera que no, pero la desesperación y el miedo me hicieron asentir. En ese momento, el motor del tráiler rugió de nuevo, como si nunca hubiera fallado. El charro sonrió y antes de desaparecer en la neblina dijo: «Nos volveremos a ver antes del amanecer». Volví al tráiler con el corazón latiendo descontroladamente. Sabía que algo estaba terriblemente mal, pero no podía detenerme. Mientras conducía, comenzaron a suceder cosas extrañas. Las luces navideñas en las casas parecían apagarse al pasar, y el cielo se tornó de un rojo oscuro, como si estuviera amaneciendo antes de tiempo. La radio empezó a emitir una música extraña, una mezcla de villancicos y algo que no podía identificar. Intenté cambiar de estación, pero el sonido persistía, como si estuviera atrapado en una frecuencia que no pertenecía a este mundo. En el horizonte, vi un pequeño pueblo que no estaba marcado en el mapa. Decidí detenerme para pedir indicaciones, pero cuando llegué, me di cuenta de que el lugar estaba desierto. Las calles estaban adornadas con decoraciones navideñas, pero no había ni un alma a la vista.